Buenas tardes. Vamos a empezar a grabar la clase. Perfecto. Recording in progress. Buenas tardes con todos. Nuevamente soy la doctora Mónica Castañeda y en esta tarde vamos a hablar sobre un cáncer infantil que es la leucemia linfática. Bueno, literalmente leucemia significa sangre blanca, ¿no? Y es una proliferación incontrolada de células linfoides todas inmaduras, esas que llamamos blastos y que al final llegan a constituir más del 20% de la médula. Y eso va a impedir pues que nuestra médula produzca lo que necesitamos, nuestros glóbulos rojos, nuestros glóbulos blancos normales y nuestras plaquetas, ¿no? En cuanto a la leucemia, es el cáncer más frecuente en pediatría. Es el número uno, que le sigue los tumores cerebrales. El segundo lugar son los tumores cerebrales. Recordemos que las leucemias pueden ser de dos tipos. Pueden ser leucemias linfáticas y mieloides. Las linfáticas es el mayor porcentaje que tenemos en niños. Y a la vez, las linfáticas pueden ser de dos tipos, del linaje B y del linaje T. También el linaje B es el más frecuente en nuestros niños, ¿no? Puede ser en ambos sexos y de todas las edades desde el nacimiento, pero la mayor incidencia está entre los 2 y 5 años. Y es una edad buena porque es una edad que tiene mejor pronóstico a la leucemia, ¿no? En los últimos años han habido muchos avances, sobre todo para el diagnóstico, para identificar bien la leucemia y ver lo que pasa y en el tratamiento, lo cual a nivel de primer mundo, sobre todo, se ha disminuido mucho la mortalidad en esta patología. Acá acordemos nuestras células madre y dónde van, cómo es la formación, eso lo recordemos un poco, ¿no? La mieloide, que tenemos las plaquetas, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, los monoblastos, y la linfoide con los linfoblastos, y ahí es donde tenemos la proliferación de los blastos, que va a hacer que las otras células no puedan producirse en la médula. En cuanto a la teoría, realmente no sabemos por qué se produce, pero hay muchos debates, ¿no? La radiación a dosis altas, ¿no? Y eso se vio especialmente después de la bomba de Hiroshima y Nagasaki. Aquellos que sobrevivieron de la bomba atómica, muchos tuvieron leucemia, otros cánceres, pero muchos tuvieron leucemia. Comenzaron a relacionar justamente esta patología con radiaciones altas y sobre todo repetidas. Productos químicos, porque también fue igual, ¿no? En una fábrica de benceno, se comenzó a ver que muchos trabajadores de la fábrica de benceno comenzaban a tener cáncer, entonces también se hizo una relación entre esta enfermedad y los productos derivados del benceno. Pero también hay otros agentes alquilantes y muchos de ellos que usamos como quimioterapia en otros cánceres, ¿no? Entonces va a haber pacientes que tienen otros cánceres que reciben quimioterapia y va a hacer que esto lo sea susceptible a posteriormente tener leucemia, ¿no? Algunos expertos dicen que la leucemia es una reacción, una respuesta anormal a una infección. Es una teoría que también anda por ahí. Tenemos que la leucemia también le encontramos que está asociada a otros trastornos genéticos. Ayer que hemos visto el síndrome de Down, 20% más de posibilidades en un paciente con síndrome de Down. Pero también otros síndromes como el de Bloom, anemia de Fanconi, ataxia telangiectasia, neurofibromatosis. Ellos tienen más posibilidades de hacer leucemias también. También han dicho algunos que es alcohol y tabaco en el embarazo, y yo les estaba diciendo que la radiación y ciertos químicos producen leucemia, y sobrevivientes de cáncer, de otros cánceres, pueden también hacer leucemia, ¿no? Aquellos que han recibido radiación y quimioterapia, sobre todo con cisplatina, por ejemplo, ¿no? Eh, Cuando se ha hecho el estudio del genoma humano, también una de las cosas que más se ha estudiado es las leucemias, y se completó todo el genoma de la LDA. Y acá estudiaron básicamente no al normal, sino comenzaron a estudiar a aquellos pacientes que no respondían a la quimioterapia, aquellos que les iba mal con la quimioterapia. Entonces, para ver qué pasaba, por qué estos pacientes no respondían, y aquellos que consideramos de alto riesgo. Y se encontró que había un montón de varias, no un montón, pero había varias mutaciones genéticas que estaban asociadas al mal pronóstico, ¿no? Entonces comenzaron a ver que algunos tenían esa proteína Icarus, que es mal pronóstico, el PAC5, mal pronóstico, incluso una alteración en el gen P53. Este gen, el guardián del genoma,
es muy importante porque es la proteína que es supresora de tumores, especialmente es la encargada de cuando un gen está mal, hacer la apoptosis, o si un gen está mal, reparación. Y esto también está alterado en esos pacientes que no respondían a la quimioterapia. El cromosoma Filadelfia que todos conocemos, que también hace que no haya una buena respuesta a la quimioterapia, pero no solamente encontraron eso, sino también encontraron que algunos genes como LTB6, que da hiperdiploidía, o sea que el paciente tiene más de 50 cromosomas, era de buen pronóstico. No, no solamente mal pronóstico, sino encontraron que había unas cosas que eran de buen pronóstico en la leucemia en estas alteraciones cromosómicas. La clínica realmente, si ustedes abren cualquier libro de oncología, cualquier eh, sitio donde hablen de leucemia, van a encontrar así, ¿no? Intensidad y presentación de síntomas es variable, en días, semanas, puede iniciar con gripe, fiebre, dolor, no hay, como hemos aprendido, periodo de incubación, periodo de prodromos, nada. Acá realmente los pacientes vienen y hay que pensar en la enfermedad en los niños, ¿no? Realmente cuando uno es pediatra y tiene un niño, nunca piensa que es un cáncer, pero hay cosas que nos pueden llamar la atención, de ver que algo no está mal en el paciente, que sí puede tener algo más grave, diferente a lo que nosotros queremos que sea una cosa leve, ¿no? Realmente no hay una clasificación, no existe, pero hace unos años vino un oncólogo marroquí, el doctor Larech, que hizo un libro junto con los médicos del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, en donde él no clasifica, sino agrupa ciertos síntomas para orientarnos a pensar en el diagnóstico. Y eso es lo que voy a mostrarles, ¿no? Él dice que, por ejemplo, hay pacientes que van a venir con insuficiencia medular. Es un niño que viene solo por anemia, solamente tiene anemia y la mamá dice, lo noto que cada vez está más pálido. ¿Hace cuánto tiempo será? No sé, 1, 2, 3 semanas. No sabemos el tiempo, pero nota pálido, ¿no? O a veces son pacientes que tienen síndromes infecciosos recidivantes. Una mamá que viene con su niño y dice, está enfermo, y uno le da tratamiento y vuelve a estar enfermo, y vuelve a estar enfermo, uno piensa que hay algo que está pasando, ¿no? Si ven algo que lo está inmunocomprometiendo. Y a veces ya uno comienza a estudiar y ahí se da la sorpresa que encuentra algo diferente, ¿no? O aquellos pacientes que vienen muchas veces porque sangre de la nariz. Si viene un paciente con sangrado nasal, lo primero que hacemos, lo examinamos, lo mandamos a la otorrino, le ponen su tapón, todo, pero de repente vuelve a sangrar o no para el sangrado. Entonces ahí decimos, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no para el sangrado? Y no vemos a veces otra cosa en el niño y solamente están viniendo por eso. Eh, Síndrome tumoral, adenopatías superficiales. Muchas mamitas vienen y le dicen, no sé qué tiene mi niño, le noto ganglios. Hay ganglios y generalmente notan solamente los ganglios que están a nivel cervical. Pero si ya hay ganglios y comenzamos a examinar, de repente, si seguimos, encontramos que hay adenopatías en otros grupos linfáticos, ¿no? Adenopatías profundas, mencionales o abdominales. Miren, ese niñito que le digo que de repente viene, que a cada rato tiene bronquitis, que a cada rato está mal con problemas respiratorios, de repente decimos, vamos a estudiar por qué este chiquito se enferma tanto. Le pedimos hemograma, le pedimos plaquetoras y de repente en la plaquetoras vemos un mediastino ensanchado, ¿no? Adenopatías mediastinales, ¿no? Y muchos niños que vienen con dolor abdominal, a veces es porque hay adenopatías ya abdominales también. Lógicamente, hepato, esplenomegalia, que va a formar parte de eso, ¿no? De repente el paciente que viene con adenopatías, que la mamá solamente ha notado en el cuellito, cuando ya lo examinamos bien, encontramos que hay una hepatomegalia o una esplenomegalia. La fiebre puede estar presente o no a veces. A veces los pacientes no siempre nos dicen que ha estado con fiebre. A veces están sufridas, a veces las mamitas no se dan cuenta incluso que están con fiebre. Síndrome leucostático, esto sí es una forma mucho más grave, es una forma hiperleucocitaria, en donde va a venir el paciente muchas veces con manifestaciones pulmonares o neurológicas. Y le tomamos un hemograma y nos damos cuenta de que de repente lo que tiene son 300.000, 400.000, 700.000 leucocitos, ¿no? Son formas graves, hiperleucocitarias y de mucho más riesgo, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de ver una niña con 1 millón de leucocitos. Una sola vez he visto una niña con 1 millón de leucocitos que parecía que era una cosa muy extrema, ¿no? Muchos tienen dolores óseos. Y acá, por ejemplo, son dolores espontáneos que se provocan a la presión, pero hemos dicho que la leucemia es más frecuente de los 2, 6, 7 años
Y a esa edad, cuando un niño dice, le duele las piernas, dice, ah, dolor de crecimiento, dolor de crecimiento. Muchos niños que vienen, y ya los vemos que vienen con más de una manifestación que el dolor de las piernitas, dolor articular, han ido varias veces al médico y lo que les han dicho es, ah, es dolor de crecimiento. Y el niño se lleva como dice, ah, dolor de crecimiento. Y de repente ya aparecieron otros síntomas como PT, que hasta adenopatía, y ya pues no era un dolor de crecimiento. Entonces, si un niño viene, podemos decir dolor de crecimiento la primera vez, pero si persisten las molestias, tenemos que examinar bien a nuestro paciente porque algo está pasando. O sea, la leucemia es una cosa para que pensemos, siempre no es lo ideal que queremos en nuestros pacientes pediátricos, pero tenemos que pensar en ella porque se presenta en los niños. Ahora, lógicamente que hay pacientes, que puede haber infiltración de otros órganos, cuando a veces pasa el tiempo, no hay el diagnóstico, o aquellos pacientes que están en tratamiento y que recaen. Entonces, en ellos vamos a encontrar eh, infiltración en otros órganos, ¿no? Por ejemplo, una MEC leucémica, una meningitis leucémica. El niño es una cefalea febril, puede haber vómitos o no, y hay alteración de los planes craneales. Hacemos PL y lo que encontramos son células neoplásicas, ¿no? En los varones hay que tener cuidado. Testículos de consistencia dura, aumentados, con nódulos dolorosos, posiblemente sea una infiltración de leucemia, ¿no? Hay tumores que llamamos cloromas, ¿no? Que aparecen, que puede haber detrás de órbita. He visto un cloroma cerebral incluso, en un paciente que entraron y hicieron una biopsia de una tumoración cerebral que veían para ver la estirpe, y lo que se encontraron que era un tumor de leucemia, ¿no? ¿No? Entonces son cloromas que forman tumoraciones que invaden cerebro, atrás del ojo, he visto en columna también, ¿no? Luego, mucosas con hipertrofia gingival, aunque esto es más en las leucemias mieloides, ¿no? En la piel, nódulos subcutáneos, y es por infiltración nodular de la dermis. Y esta característica de la piel es básicamente en los lactantes, ¿no? En los niños muy pequeñitos, ¿no? Cuando hemos dicho que la leucemia puede ser a cualquier edad, si el niño tiene 2, 3 meses, de repente vamos a encontrar esos nódulos cutáneos de infiltración, que básicamente es niño pequeño. Y lógicamente, que se infiltra hígado, infiltra vaso, infiltra cerebro, también pues infiltra riñón, infiltra corazón. La leucemia en menores de un año es una cosa problemática y agresiva. Normalmente es muy agresiva. Y realmente cuando a veces se ve por primera vez al paciente, va a tener más de 50.000 leucocitos, va a tener visceromegalia importante y va a tener ese compromiso que hemos dicho de partes blancas por infiltración, ¿no? Y es que estos niños que se encontró que son menores de un año, tienen un gen muy agresivo, que es el MLL o KMT2Z, que da mucho riesgo de recaídas, ¿no? Entonces, si sabemos que es muy agresivo, que tiene más de 50.000 leucocitos y que tiene que darse un tratamiento más agresivo, muchos lactantitos no soportan el tratamiento. Por eso la mortalidad es baja, la supervivencia es menos del 50%, ¿no? Cuando tenemos un niño muy pequeño, sabemos que la cosa no va a ir bien. El diagnóstico, bueno, es pensar, como les digo, ¿no? Es pensar en el niño que viene a cada momento enfermo y no se sana, aquel que le duele el abdomen y no encontramos una causa, aquel que tiene dolores óseos y que le han dicho un montón de veces que es dolor de crecimiento, aquel paciente que está sangrando y no para de sangrar, entonces tenemos que pensar, o aquella anemia que no encontramos una explicación, en eso tenemos que pensar, ¿no? Y ahí hacer un minucioso examen clínico, porque de repente la masa solamente de los ganglios, y hay hepatosplenomegalia, hay ganglios en otros lugares, de repente encontramos petequias que la madre no se ha percatado. Entonces, es cuestión de hacer una mejor anamnesis en un paciente que está retornando a veces por algún diagnóstico y un minucioso examen clínico. Entonces, si yo sospecho que mi paciente posiblemente sea una leucemia, le voy a dar un hemograma completo, que me orienta, pero no me confirma. Nunca a un papá le podemos decir, señora, es leucemia, si es que no hacemos todo el estudio completo. O sea, esto me va a confirmar, pero, y incluso aunque me salgan blastos, no puedo decirle, porque no voy a poder decirle si es mieloide, linfática, beta, y el pronóstico tampoco. Entonces, eso me orienta y vamos a ver que anemia encontramos solamente en el 88% de los casos, ¿no? Depende del tiempo de la aparición de la leucemia. Trombocitopenia, 75% de los casos. Y yo puedo tener un nivel de glóbulos rojos que puede ser normal, disminuido o aumentado. Hay niños que vienen con las 3 7 bajas. Hay niños que vienen con, bueno, cuando vienen con 20.000, 30.000, 300.000, ya sabemos que de repente es, ¿no? Y hay niños que vienen con 8.000 leucocitos.
9.000 leucocitos, 10.000 leucocitos son, eso es normal. Pero ¿qué va a haber de diferencia en esos pacientes que va a tener polimorfos nucleares bajos? Mi paciente puede venir con 8.000 leucocitos, pero voy a encontrar que el 90% son linfocitos. Es más, ahora los hemogramas no los ve el hematólogo, sino los ve una máquina. Y muchas veces nos responde 60% de linfocitos y 30% de linfocitos atípicos. Es la clásica. Entonces ya estamos teniendo que solamente tiene 10% de polimorfos nucleares. Entonces, en esos pacientes, aunque tengan hemograma normal, vamos a encontrar esa variante, linfocitos altos o linfocitos atípicos, como lo dice la máquina, ¿no? Y los blastos pueden verse o no, ¿no? Generalmente a veces las máquinas no ven los blastos, lo informan como linfocitos atípicos. Ahí hay que tener mucho cuidado. Entonces, si yo ya tengo la sospecha de que mi paciente tiene gran cantidad de linfocitos y pienso que puede ser una leucemia, voy a tener que hacer un examen especial, que es un aspirado de médula ósea. Como es niño el paciente, no le puedo hacer, así como el adulto, cortés, échale el hinco, hay que pedirse las operaciones, es todo un prequirúrgico, y esa es la manera que se hace la médula ósea en los niños, ¿no? En la cresta ilíaca póstero superior, ¿no? Ahí se entra con esa aguja especial y se hace dos cosas, aspirado de médula ósea y biopsia de hueso. En algunos casos especiales, incluso la biopsia de hueso va a ser importante, ¿no? Y más tres cosas, porque aprovecho si ya pinché, incluso hago mi examen genético, porque hemos visto que la genética también tiene mucha importancia en la leucemia. Entonces voy a hacer mi aspirado, mi biopsia y mi genética, ¿no? Si el paciente es grandecito, le hago acá en la cresta ilíaca, pero si tratar un lactantito, al lactantito no se le puede hacer en cresta ilíaca, se le hace en la tibia anterior. Igual en el mismo sitio donde se hacen las intraóseas, ahí se entra y de ahí se saca la médula cuando son pequeñitos en los lactantes. Entonces, la médula ósea que me sirve realmente para confirmar recién el diagnóstico, ¿no? Antiguamente se hacía una clasificación que era French, American British, o sea, una clasificación que hacían los hematólogos, veían, ¿no? Y te clasificaban que era L1, L2 y L3 según la morfología, y el amiloides era de la M1 a la M7, pero había a veces algunos problemas de no identificación. Entonces, felizmente eso ya hace muchos años ha superado y ahora la confirmación exacta, la precisión del diagnóstico la va a dar la citometría de flujo, la inmunohistoquímica. Realmente lo que usamos es citometría de flujo, ¿no? Que es una identificación por medio de anticuerpos monoclonales específicos, ¿no? Que nos van a decir si es linfático o mieloide. Entonces ya sabemos, ¿es linfática o es mieloide? Con certeza. Y encima, si es linfática, nos va a decir de qué linaje es, ¿no? Si vamos a ver que tenemos CD19, 79 o 22, decimos linaje B. Y si tenemos CD3, CD2, CD7 y CD5, decimos linaje T. Entonces ahí nos vamos a tener exactamente a qué nos estamos enfrentando. Y hemos dicho que dos cosas mandamos, ¿no? Mi médula ósea para mi citometría de flujo, ¿no? Y también para genética, que vamos a ver. Ahora, la citometría de flujo también nos sirve para otras cosas, como para calcular el ADN que tienen las células leucémicas. Dice que una célula tiene que tener más o menos un valor normal de 1,16. Cuando la cantidad de ADN es más alta, se supone que esas células van a ser más sensibles a la quimioterapia. Entonces, también nos avisa cómo va a ir nuestro paciente de repente. Y al final también nos sirve para ver cómo va nuestro paciente en la quimioterapia, ¿no? Yo doy quimioterapia y quiero saber si realmente mi paciente está respondiendo. Y para eso es bueno calcular la enfermedad residual mínima. Y eso solamente se puede calcular con laboratorios muy sensibles. Y citometría de flujo es una cosa muy sensible para calcular la enfermedad residual mínima y saber cómo voy en el tratamiento de mi paciente. Y hemos dicho el estudio genético. Eso me va a decir realmente para planificar el tratamiento y el pronóstico del paciente, ¿no? Bueno, hemos dicho que si ya estoy hincando a mi paciente para una médula, de ahí mismo saco el examen genético, pero si no, puedo hacerlo también de sangre periférica, ¿no? Se puede hacer de las dos cosas. Y que vamos a ver un conteo de cromosomas para ver la citogenética, para que nos digan si es que tenemos hiperdiploidía, euploidía o hipodiploidía. Eso va a ser importante. Si hay translocaciones, si encontramos cromosomas Filadelfia, podemos también hacer hibridación in situ con fluorescencia y también podemos hacer un PCR. Un PCR que también nos sirve para la enfermedad residual
mínima, que es de alta sensibilidad. También sirve para esto. Aunque más usamos la citometría de flujo, pero el estudio genético también nos puede ayudar en alguna manera especial a ver la enfermedad residual mínima. Bueno, entonces mi paciente llegó con anemia o vi algo raro, también un hemograma, y me dice que podía ser una leucemia, le hago una médula, le hago un examen genético. Eso va a demorar 1 o 2 días. Mientras tanto, yo tengo que prepararme con mi paciente, porque si es una leucemia, va a ser un paciente que va a entrar en una terapia muy difícil. Entonces tengo que prepararme para ver cómo está antes de recibir la terapia. Entonces voy a empezar con mi bioquímica. Voy a pedir mis pruebas hepáticas, renales y electrolitos en sangre. Van a ver ustedes que los electrolitos van a ser muy importantes. El ácido úrico y el DHL, ¿por qué? Porque mi paciente a la hora que empiezo la quimioterapia y se rompen las células cancerosas, van a liberar gran cantidad de potasio y de fósforo y de ácido úrico. Y si no prevengo esta cantidad que va a aparecer en el torrente sanguíneo, voy a tener problemas con la famosa enfermedad de, vamos a ver, más de taponamiento renal por lisis tumoral, ¿no? También veo mi DHL. Realmente la DHL es una proteína que está en varios tejidos, pero mide el daño celular. Y generalmente cuando los pacientes tienen mucha infiltración, el DHL va a estar muy elevado. Tenemos pacientes que tienen hasta 10.000 de DHL, ¿no? Entonces tengo que ver cómo empiezo, con todos mis electrolitos, mi ácido úrico, cómo está empezando y mi DHL. Perfil de coagulación para ver si hay algo. Tengo que ver la carga tumoral, placa de tórax y eco abdominal para ver visceromegalia, enopatía de mediastino, de abdomen. Bueno, si mi paciente viniera con signos neurológicos, tendría que hacer una PL para ver si hay una infiltración del sistema nervioso central, ¿no? EKG, evaluación cardiológica, porque muchas de las drogas que voy a poner a veces afectan el corazón. Entonces tengo que saber cómo está al inicio de mi corazón y voy a tener que hacer un seguimiento de eso, ¿no? Fondo de ojo para ver si hay infiltrados leucémicos. Y serología, porque a la hora que empiezo la quimioterapia tengo que estar muy seguro de que mi paciente no tiene ninguna enfermedad. De repente yo puedo ver pulmones, abdomen, todo, pero hay cosas como la hepatitis B o C, el TOR, el HIV, en varios tengo que valorarlos, ¿no? HTLV1, también HTLV2, ¿no? Hay que pedir para estar seguro de que no tiene eso, porque a la hora que yo pongo al paciente inmunocomprometido, esto va a hacer que salga la enfermedad y va a ser peor, ¿no? Parásitos en heces, miren, aunque aquí en Lima no tenemos un parásito muy importante que es para esto, las tronquiloides, pero recibimos pacientes después de todo el Perú, no sé cómo va, y las quiloides, que es un parásito digestivo, recuerden ustedes, tiene una cosa muy especial con los pacientes con inmunosupresión y que reciben corticoides a altas dosis, como van a hacer estos pacientes, ¿no? Cuando un paciente tiene estronquiloides, que recuerden, el estronquiloides es un parásito que ingresa por piel lesionada, va al torrente sanguíneo, sube, atraviesa el alveolo pulmonar, ¿no? Y luego lo del gluten, en la noche sale la flema que sale del pulmón hacia la garganta, lo del gluten va al intestino. Entonces este paciente va a tener las larvas, las cosas, tanto en el pulmón como en el intestino. Y no se sabe realmente por qué la fisiopatología, pero en los inmunocomprometidos y en los pacientes que reciben corticoides de altas dosis, hay una hiperinfestación, una hiperinfección de estronquiloides. Realmente, como decían los hematólogos, los estronquiloides se vuelven locos, ¿no? Aumenta en una cantidad impresionante y el paciente comienza con dolor abdominal, diarrea, vómito, fiebre y sobre todo con problemas respiratorios, neumonías graves con hemoptisis y que es de una mortalidad alta, ¿no? Entonces tengo que hacer mi examen parasitológico para estar segura de que no tengo ningún parásito, especialmente el estrongiloide. Y aunque no crean, lo que más nos demora a veces empezar la quimioterapia es la evaluación odontológica, porque el otorrino viene, examina y no encuentra mucho, pero en nuestro país abre la boquita y ve que el paciente tiene caries, tiene abscesos dentales, y cuando el paciente está inmunocomprometido está prohibido hacer ningún tratamiento invasivo. Ya no le puede entrar a hacer curaciones. Entonces tenemos que curar los dientes o sacar los dientes antes de empezar la quimioterapia. Todo eso hago mientras estoy esperando que me den los resultados
de, de la citometría de flujo y mi examen genético. Entonces ya estoy preparándome para mi paciente que posiblemente es una leucemia y va a tener que tener tratamiento. Diagnóstico diferenciales, bueno, con algunas patologías, realmente. La RJ, por ejemplo, la RJ viene juvenil, ¿no? Viene con fiebre, con dolores óseos, y cuando tomamos tiene signos elevados de velocidad de segmentación, todo eso, puede confundirnos por los dolores óseos y por la fiebre. La osteomielitis, cuando es algo, cuando esos dolores que les digo de crecimiento, y no solamente la osteomielitis, ¿no? Los osteosarcomas también, ¿no? Acá muchas veces hay niños que les han dicho dolor de crecimiento de un osteosarcoma. Hay que tener mucho cuidado con sus dolores óseos, ¿no? Entonces, las presas medulares citopenias, ¿no? Porque hay pacientes con leucemia que llegan con todo bajo. 3.000 leucocitos, hemoglobina 8, 9 y plaquetas 75.000. Entonces, ya, ¿qué queremos con el paciente? No sabemos si es una aplasia o no sabemos si es una leucemia. Y aquí es importante la médula ósea, hacer el estudio de médula ósea, pero con biopsia de hueso. Porque en la aplasia medular lo que se va a encontrar en la biopsia de hueso es fibrosis. Lo que pasa es que no está produciendo. Entonces, por eso es que le digo que para sacar la médula y hacer biopsia de hueso, ¿no? La mononucleosis infecciosa, esa es la que más nos confunde. Fiebre, dolor de garganta, enopatía, visceromegalia, tiene todo. Y les voy a decir que a veces con suerte ha habido pacientes que han ido hasta, tomamos el hemograma y tiene leucocitos con linfocitosis importante también. Hay pacientes que hemos tenido que han ido a médula ósea y para buena suerte no era leucemia, era una mononucleosis, ¿no? Eso nos ha pasado a nosotros, ¿no? Una PTI, ¿no? Muchas leucemias pueden empezar con PTI. Hay que tener cuidado con esos PTI, siempre ver bien el paciente, hacer una evaluación, porque a veces solamente el paciente puede empezar solamente con plaquetas bajas, ¿no? Aunque es más lejano la leishmaniasis cutánea, pero también igual tiene fiebre, palidez, citopenias, pleuromegalia, también tiene unos síntomas muy parecidos. Y lógicamente metástasis de otros tumores. El linfoma, en oncología cada tumor tiene un protocolo diferente, ¿no? El linfoma tiene su protocolo de tratamiento diferente, pero si tenemos un linfoma que invade médula ósea, cambia de esquema. Se tiene que manejar como si fuera una leucemia. Los linfomas que invaden médula son manejados con protocolo de leucemia, ya no con protocolo de linfoma. Entonces tenemos nuestro paciente y tenemos que ver en él los factores de riesgo, ¿no? ¿Qué factores de riesgo va a haber en los niños? Uno, la edad. Si tienen más de un año y hasta 9 años, se dice que esos niños son los que van bien, los que van, es un bajo riesgo, los que van a responder. Los que tienen más de 10 años son de alto riesgo. Hay que vigilar más y hay que estudiar más. Y los que tienen menos de un año son de muy, muy alto riesgo. Ya les he explicado que tienen un gen que hace que no respondan a la terapia adecuadamente y por eso, como son de alto riesgo, hay que dar una quimioterapia mucho más intensa y a veces esos niños no resisten la quimioterapia, ¿no? Igual, ¿cuánto están los glóbulos blancos cuando hacemos el diagnóstico? Si el paciente tiene menos de 50.000 glóbulos blancos, es bajo riesgo. Pero aquí encontramos 100.000, 200.000, 300.000, 400.000, es de alto riesgo. El inmunofenotipo. Las células B tienen una mejor respuesta al tratamiento que las células T. Pronóstico menos favorable, ¿no? El número de cromosomas que vemos, ¿no? Hemos dicho que una de las cosas que nos da información el examen genético es el número de cromosomas. La hiperdiploidía, más de 50 cromosomas, especialmente si el cromosoma adicional es 14, 10 o 17, es un mejor pronóstico. Va a responder mejor a la terapia. No así aquellos que tienen menos de 44 cromosomas. Entonces ya la genética nos va dando algunos alcances sobre cómo puede ir nuestro paciente. También las translocaciones. Si hay puede ser que no tenga el paciente ninguna cosa que nos diga el examen genético, pero a veces sí nos informa, ¿no? Las translocaciones. 12-21 mejor pronóstico. El Filadelfia, pronóstico menos favorable porque también responde menos a la quimioterapia. Aunque, como hemos dicho, hay muchos avances en esos trastornos de leucemia y ahora pues hay un fármaco que se llama el imatinib que le ponemos para que haya una mejor respuesta a la quimioterapia, ¿no? Eso se está adelantando, ¿no? Igual, la translocación 4, 17, 11, perdón, es menos favorable. El sexo masculino.
¿Por qué es menos favorable? Porque vamos a ver que la leucemia le gusta recaer especialmente en dos lugares, especialmente, que es el cerebro y los testículos. Y los varones tienen las dos cosas, las mujeres tenemos una nada más. Entonces, mayor riesgo por las recaídas en el testículo, ¿no? Entonces, a nuestros pacientes que tienen leucemia tenemos que revisarlos por completo, incluidos los genitales también. Por esas predisposiciones genéticas, las mutaciones que les he dicho, ¿no? Esas mutaciones que también son las que hacen más pronóstico, ¿no? Tener otra malformación genética asociada como síndrome de Bloom y síndrome de Down también, por chico, es más difícil en estos pacientes. Y una cosa que vamos a saber cuando demos tratamiento, la respuesta al tratamiento inicial. Lo ideal es que empecemos el tratamiento y que a las 2 semanas el paciente esté en remisión. Entonces, si empiezo mi tratamiento, vamos a ver que el tratamiento inicial es un mes entero. Que a los 15 días todo mi examen el paciente tiene una buena remisión, ese paciente va a ir bien. Pero si al mes todavía mi paciente está con blastos, quiere decir que mi paciente de repente no va a ir tan bien. Entonces vamos a ver el tratamiento. Realmente hay varios protocolos. Yo les voy a, la mayor parte de niños viene entre los 2 y los 10 años, viene con leucemia celular B, sin gran carga tumoral, vienen sin translocaciones, vienen de repente con hipodiploidía o normal, entonces son pacientes que tienen un pronóstico normal, y en eso es el tratamiento estándar, ¿no? Y ahí el paciente es un paciente de alto riesgo o que tiene alguna cromosomopatía asociada, de repente ellos van a un protocolo paralelos, otros protocolos. Pero la mayor parte de nuestros pacientes viene para tratamiento estándar. Y este tratamiento tiene 4 partes. Las 4 son muy importantes: preparatoria, inducción, consolidación, intensificación y mantenimiento. La preparatoria es muy importante porque, ¿qué les he dicho yo? Cuando se rompe la célula sale el potasio y sale el ácido úrico, y si es que no manejamos bien esta parte, lo que vamos a tener es un taponamiento renal y ya no vamos a poder seguir haciendo quimioterapia a nuestros pacientes. Entonces, 24 o 48 horas antes de empezar el tratamiento, comenzamos con una hiperhidratación. Miren, les hemos dicho que normalmente uno da 1.500 por metro cuadrado. Acá damos de 3.000 a 4.000 por metro cuadrado al paciente. Si el paciente tolera vía oral, lógicamente que voy a darle, si 24.000, voy a dar 2.500 por endovenoso y 1.500 por vía oral. Solo con solución salina, nunca potasio, por el contrario, el potasio es el que va a salir y nos va a estar fastidiando. Y lo que queremos es que esté poliúrico nuestro paciente, que tenga una diuresis más de 100 mililitros por metro cuadrado por hora o de 3 centímetros cúbicos por kilo por hora, en los pacientes que tienen menos de 10 kilos, ¿no? Entonces lo vamos a ver poliúricos, porque a partir de 90 es poliúrico. Eso queremos que tenga más de 100. Luego, si sabemos que lo que va a salir es el ácido úrico, lo que tenemos que combatir la uricemia con allopurinol, que se da 10 miligramos por kilo por día o 300 miligramos por metro cuadrado por día, dividido en 2 o 3 dosis. Entonces ya empezamos. Sin hidratar y empezamos con el allopurinol. Tenemos que estar bien seguros de que nuestro paciente no tiene ningún proceso infeccioso, tenemos que examinar bien y empezamos con el cuidado de la cavidad oral que tiene que ser desde el inicio. Ya después vamos a ver por qué, pero desde el inicio comenzamos a la mitad. Señora, nada de cepillo de dientes, ¿no? Se tiene que hacer higiene con algodón en los dientecitos y usar agua bicarbonatada. Entonces, es un paciente que va a estar en tratamiento a largo tiempo. Entonces, lo ideal, cuando ponemos endovenosos a los niños, lo ideal es que cada tercer día cambiemos de lugar. Y este paciente va a estar un mes hospitalizado para su quimioterapia. Imagínense, cada 3 días cambiarle de lugar. Realmente los niños sufren mucho, así que lo ideal es en esos niños poner lo que llamamos el catéter PORT o puerto subcutáneo. Ahí ven ustedes, esto entran ahí en la parte del tórax, entran los vasculares y ponen este catéter que van a estar viendo ustedes, que es como un disco con una parte central, y lo colocan de frente a la subclavia. Y tienen unas agujas especiales, como la que están viendo acá, es una agujita que es una pita especial. Entonces ya no se tiene que pinchar al niño. Por ahí le damos la quimioterapia para hidratación. Solamente viene el niño, identificamos dónde está el catéter, el POR, la cabecita del POR, y ahí ponemos la agujita
¿no? Y el niño no se está buscando venas ni pinchando, ¿no? Porque incluso las drogas quimioterápicas a veces provocan que las venas se colapsen, se malogren, entonces las enfermedades a veces tienen que estar pinchando muchas veces a los niños. Lo ideal es empezar poniendo nuestro catéter PORT. Entonces ya tenemos la primera parte, vamos a empezar, ya tenemos la preparatoria, tenemos la inducción que dura 28 días. Es una terapia intensiva con fármacos que están dirigidos a obtener una reducción de blastos al menos del 5% en la médula ósea. Se usan diferentes drogas, vincristina, doxorubicina, naumicina, parginasa y prednisona, que sea todos los días. Damos 28 días de prednisona, por eso es que decía con los parásitos y con los estronfiloides hay que tener cuidado, ¿no? Y empezamos con algo especial, profilaxis sistema nervioso central, con metotrexate, hidrocortisona y citalopina, ¿no? Empezamos ahí. Esta quimioterapia nos va a acompañar todo el tratamiento del paciente. El tratamiento realmente son 3 años, 3 años de tratamiento. Y todo el tratamiento vamos a estar haciendo quimioterapia y sistema nervioso central. Luego viene la terapia de consolidación, ¿no? Que son 6 meses. O sea, el paciente pasa el mes, se va a su casa, recibe semanalmente las drogas, o el mes de corticoides, va a casa y va a tener esa consolidación que es para que la médula ósea quede libre de células leucémicas residuales y evitar recaídas. Son 6 bloques, uno mensual, con diferentes drogas que se van alternando. 6-mercaptopurina, citarabina, ciclofosfamida, topósito, metotrexate y ARAC. Acá hay que tener cuidado con el ARAC, porque el ARAC es una de las drogas que más provoca eh, que el paciente llegue realmente con leucocitos muy bajos, ¿no? Entonces ya sabemos que si se ha recibido ARAC, el paciente puede hacer neutropenias severas, ¿no? Y cada vez que viene, quimioterapia intratecal. Luego que pasa eso, los 6 meses, va a comenzar el mantenimiento, que son 130 semanas. 3 años de tratamiento. Para destruir todo lo que queda y hacer que el paciente siga en remisión. Ahí es más fácil porque se da 6-mercaptopurina bioral todos los días y una vez a la semana metotrexate. Pero quimioterapia intratecal cada 12 semanas. La quimioterapia intratecal nos va a acompañar los 3 años de tratamiento. ¿Qué medidas coadyuvantes tenemos, no? Primero, el paciente, bueno, va a entrar pues en neutropenia severa muchas veces, especialmente con el ARAC que les digo yo. Entonces tienes que tener aislamiento especial, tiene que aprender que no puede cuando va a su casa. Ya las mamitas en el mes que se queda en la terapia de inducción aprenden, ¿no? Aprenden que no puede estar junto con pacientes, con visitas de pacientes que están enfermos, que tienen que usar mascarilla cuando salen estos niños, ¿no? Antes de la pandemia uno veía mascarilla en el hospital y eran pacientes oncológicos, que la dieta tiene que ser con todo cocido, no puede recibir, especialmente cuando recibe quimioterapia, alimentos crudos, ¿no? Nada crudo, todo cocido, ¿no? Y que tienen una higiene muy especial con estos pacientes, en sus juguetes, todo, a veces les decimos que no a peluches, que es difícil de, de limpiar, ¿no? Incluso las plantas que pueden tener hongos, que no pueden tener plantas en su casa, ¿no? eh, Medidas ayudantes va a ser transporte de transfusiones que tiene que conseguir donantes, ¿no? Para dar, acuérdense que cuando quiero poner glóbulos rojos es 10 centímetros por kilo de peso, tiene que tener donantes, no solamente para glóbulos rojos, sino para plaquetas en cuanto se necesite. Tiene que colocarse el catéter POR, ¿no? Que es de larga duración. El catéter POR dura hasta un año. O sea, puede tenerlo el paciente mucho tiempo, y incluso si recae o tiene alguna infección, por ahí vamos a poner los antibióticos y vamos a pincharlo. Lógicamente en un apoyo psicológico y social porque es muy difícil para la familia en general recibir estas noticias. En la mañana, justo cuando estaba yo con los compañeros de ustedes, justo a una mamita de un niño menor de un año, le acaban de dar la noticia de que su niño tiene leucemia. La mamá estaba realmente devastada y decía, yo daría mi vida por mi hijo y es lo que piensan todas las mamás. Entonces ahí el apoyo psicológico debe ser importante. Y es una mamá y social, porque es una mamá que no es de acá, es de Andahuayla. Imagínense para conseguir transfusiones, donantes y todo es muy difícil, ¿no? Y intentar pues mejorar la calidad de vida. Las complicaciones, la más temida es la lisis tumoral, que ya les vengo hablando de hace rato. Hiperuricemia, hiperfosfatemia, hiperpotasemia y que ocasionan secundariamente una hipocalcemia sintomática. Eh,
Esto puede ser con insuficiencia renal, por el ácido úrico hace cristales que hacen taponamiento renal. Y acá hemos dicho que puede ser por cuando damos quimioterapia, pero también puede ser espontáneo. ¿Saben quién es espontáneo? En aquellos pacientes que yo les he contado que llegan con 300.000 leucocitos o más de 100.000, cuando a ustedes le llegan esos pacientes, no tienen que esperar ni al hematólogo. Deben empezar con la hidratación severa que les he dicho y dar alopurinol. Esos pacientes pueden, por la cantidad de blastos que tienen, pueden romperse y pueden ocasionar eso antes de la quimioterapia, ¿no? Entonces, factor de riesgo para parálisis tumoral, hiperleucocitosis, niveles altos de ácido úrico, por eso lo tomamos al inicio, un DHL más de 1.500, le he dicho que hasta 10.000 puede ser, y gran cantidad de organomegalia, ¿no? Hepatomegalia grande, visceromegalia, tumores mediastinales, es el que tiene más tumores, el que tiene más carga tumoral, es el que puede hacer más crisis tumoral, ¿no? Y sobre todo no orinar adecuadamente, se tiene que tomar bastante líquido el paciente. E incluso no solamente puede producirme ira, sino también desencadenar una coagulación intravascular diseminada, ¿no? Las infecciones, lógicamente que eso, las drogas llevan a neutropenia severa. Ya le he dicho que el ALAC nos dice que hay neutropenia severa. Entonces la mamita debe saber manejar esto y nosotros también. El paciente que llega con a veces llegan no con 1.000 leucocitos, llegan con 70, con 100 leucocitos, todos linfocitos. Entonces aquí nosotros no podemos esperar, si viene con fiebre, con tan bajos leucocitos, no podemos esperar, tenemos que empezar de frente con drogas, examinar bien, buscar, intentar ver de dónde es el foco, si hay un foco infeccioso por la fiebre, y no vamos a empezar pues, con amoxicilina, eso no. Empezamos con drogas de, de amplio espectro, ¿no? Lo mínimo, ceftazidima, micacina, si no, meropenem, vancomicina, piperacillina, tazobactam, drogas fuertes, porque un paciente que llega con 70 leucocitos y está séptico, la sepsis se lo lleva en horas, ni siquiera en días, en horas. Entonces tenemos que ser muy acuciosos por eso. Por eso existe algo que se llama control estimulante color. Ya los médicos, los oncólogos, saben que si mi paciente va a ser con alas podría ser ponerle factor estimulante color para evitar que el paciente tenga una neutropenia severa y una sepsis o algo, ¿no? Otras cosas son la caída de cabello. Suena tan no tan importante, pero imagínense usted una adolescente, una niña que tiene el cabello hasta la cintura y que de repente le dan quimioterapia y se levanta una mañana y encuentra que está medio cabello de él puesto en la almohada. Es bien traumático. Hablamos de niños que todavía no son como el adulto, que puede comprender lo que le pasa, ¿no? El adolescente que es tan difícil, es un paciente tan difícil. Entonces ahí aconsejamos que antes de la quimioterapia les corten el cabello pequeñito. Y les contamos a las niñas y les decimos, mira, vas a padecer unos días, pero cuando empiece la terapia de mantenimiento, eso ya, después de haber pasado 6 meses, 7 meses con la terapia de inducción, al, cuando se empiece el mantenimiento, ya al segundo mes crece el cabello. Siempre le decimos, te va a crecer más bonito. Y ahora le decimos a la Anita que compre esos gorritos tan bonitos que hay, ¿no? Entonces, eso es importante también hablar con los niños, sobre todo las niñas adolescentes, ¿no? Las náuseas y los vómitos que dan fastidian toda la quimioterapia, los niños tienen terror, pero realmente ahora tenemos el ondansetron, ¿no? Que es un antagonista del receptor de serotonina, y especialmente para esto la dosis es 0,15 por kilo, y ya se lo ponemos a los niños para que no sientan ese temor por la quimioterapia, por las náuseas y vómitos importantes. Antes, cuando no había esto, no se imagina que tuve un paciente que coleccionaba, no quería pasar la saliva, coleccionaba la saliva que teníamos que ponerla dentro de su balance y bueno, 1 litro de saliva. No quería ni pasar la saliva. La pérdida de apetito, que es importante, esos niños, por depresión y por la quimioterapia, ¿no? Las úlceras en la boca. Les hablé que del inicio hay que hacer higiene, porque aquí esos niños hacen mucositis, ¿no? Lesiones severas de boca y que siempre están con eh, honguitos, ¿no? Con cándida. Entonces, a la mamita se le enseña al principio que tiene que hacer higiene con agua bicarbonatada para cambiar el pH y estar atento a que aparezca cándida en la boquita y hagan una mucositis severa que les va a impedir comer, ¿no? En que la pérdida de apetito es lógico, ¿no? Depresión, más quimioterapia. Entonces aquí nos valemos de las fórmulas poliméricas, ¿no? Esas como el Pediasure, ¿no? Fórmulas parecidas para poder sostener a los niños, ¿no? Y el sangrado, ¿no? Y acá debemos de evitar los donantes parentales, ¿no?
no debemos de evitar a toda costa de que sea el papá o los hermanos los que donen o la familia, porque si este paciente no va bien y va a requerir médula ósea, si el papá o los hermanos han donado, se vuelven no candidatos para ser donantes de médula ósea y van a ser los más parecidos al paciente. Entonces, ¿no? Y cansancio, realmente, no solamente leucemia, pero todos los pacientes que reciben radioterapia especialmente dicen que el cansancio que tienen es muy importante, adultos o niños, ¿no? No saben, pero están cansados permanentemente. La radioterapia, miren, no se usa. Antes se usaba para prevenir la recaída cerebral, pero se dieron cuenta de que los pacientes que recibían radioterapia tenían después alteraciones en la parte cognitiva, entonces ya dejaron de dar la posibilidad de quimioterapia intratecal. Pero si mi paciente hace una diseminación al cerebro o a los testículos, sí tengo que usar radioterapia. Es la única manera de combatir esto. Y se usa también radioterapia cuando preparamos para médula ósea. El trasplante de médula ósea, universalmente, el tratamiento de la leucemia, y bien claro, es con quimioterapia. El trasplante de médula ósea solamente está en la leucemia linfática, me refiero. Solamente está reservado para aquellos que tienen una leucemia que no es curable con la quimioterapia clásica. Pero eso es universal. En otras leucemias como la mieloide, sí es para trasplante de médula ósea, pero la linfática no, solamente aquellos que no se curan por quimioterapia clásica. Eso es a nivel. ¿Y quién es el ideal para el trasplante? Es nuestro hermano, porque con el hermano recibimos los mismos genes, el papá y la mamá, ¿no? Nuestros padres han recibido de los suyos, pero nuestros hermanos son más parecidos, ¿no? Y aún así a veces tenemos que los hermanos pueden no ser parecidos. Por eso decimos que los donantes de sangre pueden ser ni los hermanos ni los padres, ¿no? Porque estamos limitándonos. Aquí ya no pueden ser porque van a ser anticuerpos contra los donantes que han sido ellos, ¿no? Entonces, nunca los donantes de sangre deben ser los padres o los hermanos. Y el trasplante, para el trasplante el paciente puede recibir una irradiación total general en todo el cuerpo con alta dosis de quimioterapia para dejar una médula sin nada. Y se le coloca la médula del donante endovenosa. Refieren que da muchas molestias, es un procedimiento delicado. Y el paciente le pone la médula, pero todavía hay que esperar que prenda esa médula, que dura, dice, aproximadamente de 8 a 10 días. En esa época el paciente está con una médula en cero. Entonces tiene que estar con un aislamiento tan severo para evitar que haga infecciones, especialmente con riesgo de que haga con los gérmenes más peligrosos como son el citomegalovirus, el aspergillo, el pneumocitis carini, el herpes, ¿no? Tiene que estar realmente el niño o el paciente en general en un aislamiento severo, 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 ¿no? El riesgo de rechazo puede ocurrir en un 30%. Y he visto, ¿no?, pacientes que les han hecho trasplante de médula ósea y han regresado a los 6 meses nuevamente con leucemia, ¿no? No sabemos por qué pasa eso, pero sí sucede. Por eso es que es un tratamiento muy agresivo y que no es que 100% mi paciente no va a tener nada. Hay el riesgo del rechazo o de la recaída, ¿no? Eh, y a largo plazo, si hemos dicho que la radioterapia o recibir mucha radioterapia, o recibir muchas drogas quimioterápicas es riesgo para cáncer, entonces ellos también a largo plazo, los que han tenido trasplante por la radioterapia y la quimioterapia tan agresiva que han recibido, tienen chance de repente a largo plazo hacer otros cánceres como melanomas, cáncer de tiroides, cáncer del cerebro, ¿no? No está exenta de tener problemas, ¿no? La supervivencia dice que la supervivencia no se habla de curación en cáncer, ¿no? No se habla de curación generalmente, sino se habla de supervivencia, ¿no? Entonces, la tasa de supervivencia se refiere al porcentaje de niños que viven más de 5 años después que se les dio el diagnóstico. Y realmente, en el mundo avanzado, es bastante, es casi el 90%. Acá en Perú estamos creo que en 60, creo que la última estadística era 55. Pero mucho es porque, miren, ¿dónde es la quimioterapia? Casi en Lima. Entonces, el paciente que está en tratamiento de mantenimiento, como el papá lo ve bien y vive en Apurímac, en Huancavelic, que no sé dónde, dice, ¿para qué voy a ir si lo veo bien? Abandone el tratamiento. Y sobre todo que la quimioterapia también debe ser una cosa que debe ser exacta. No vienen al tiempo porque no consiguieron un carro, porque tenían que ver a los hijitos. Entonces, a veces
no tenemos la facilidad, y muchas veces por la lejanía de que el paciente cumpla con la quimioterapia, ¿no? Se considera que el niño que tiene más de 5 años libre de recaída es como que curado. Y lógicamente hemos dicho que hay muchos avances, ¿no? Hay un tratamiento, pero todavía estaba leyendo que es un TCAR, que se siente en adultos, que a las células T les ponen un receptor quimérico para que destruyan las células cancerosas, o sea, le sacan la célula T al adulto y le ponen un receptor quimérico y ese va a destruir células cancerosas. Está en adultos, pero eso que tiene muchos todavía efectos secundarios que seguro están viendo cómo manejarlos. Todavía no se den niños, pero hay eso, que sería ideal realmente, ¿no? Que me pongan una célula que va y me come y me desaparece la célula cancerosa. El rol de los padres es súper importante. Primero, lo que le decía, que en la mañana que hemos dado, se ha dado la noticia a esta mamá, la mamá estaba destruida realmente, ¿no? Es difícil entender que está un tratamiento tan largo. La mamá me decía, soy de Andahuaylas, de Huancavelica, creo. ¿Cómo voy a hacer? Me decía, y tiene razón, ¿no? Y el tratamiento requiere que los padres sepan que tiene que tener una secuencia estricta, ¿no? Sin descansos para lograr que sea eso. Y ahí es la falla. A veces los ven bien y ya no vienen, ¿no? Entonces el compromiso de los padres es una importancia para que se haga todo bien, ¿no? En un sitio de armonía, y que hacer que el niño también se sienta bien, que no tenga miedo de ir al hospital, ¿no? Luego se hace un seguimiento, que son controles para evaluar las posibles recaídas o complicaciones. Entonces vamos a seguir al niño y así pasen los 3 años, seguimos viendo al niño, ¿no? Porque tenemos que detectar si aparece otras neoplasias de secuela de lo que hemos puesto, ¿no? Por los antracíclicos puede aparecer enfermedades cardíacas, por las platinas, enfermedades renales, aquellos que han recibido radioterapia, relaciones del aprendizaje, o en los trasplantados, una reacción injerto-Western, ¿no? Y la infertilidad, ¿no? Que también se describe, que también son, por algunas drogas en las niñas pueden producir infertilidad, ¿no? Pero si vemos que el paciente va bien, y ojalá que siempre sea, nuestros controles van a ser espaciándose, y va a ser uno por año por toda su vida, ¿no? Bueno, eso es todo lo que tenía que decir. No sé si tengan alguna pregunta para hacerme sobre la leucemia. Recording stopped. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Algo que les haya quedado en la duda? Doctora, buenas tardes. Una pregunta. Sí, Sobre, a nivel clínico, para diferenciar leucemia mieloide de leucemia linfoide, ¿hay algunas características? ¿O ninguna. solo por...? Solamente con tu citometría de flujo. Es la única manera. Por eso le digo, el hemograma me puede decir que hay leucemia, pero no le puedo decir, si yo al papá le digo, señor, tiene leucemia, me va a decir, ¿qué tratamiento? ¿Cómo va a ser? Y no va a saber responderle, porque no sé si es mieloide, si es linfática, si es células B, células T, porque las células T, yo les sé, este tratamiento que les da es para las células B, las células T tienen otro tratamiento, otro esquema diferente. Les he hablado del tratamiento de la leucemia linfática, células B, que es la más común, pero si fuera células T o mieloides, otros pronósticos y otros tratamientos diferentes, ¿no? Por eso le digo, con la citometría de flujo es recién que ustedes pueden hablar a la familia y decirle, es una leucemia, es linfática, es D, es T o es una mieloide. Buena tu pregunta. ¿Alguna otra cosa, Gracias, chicos? doctora. ¿Alguna otra pregunta? Si no, ya va a ser la hora para su otra clase. Bueno, si no hay otra pregunta, espero que hayan entendido esta enfermedad que cada vez vemos más niñitos. Hasta luego. Buenas tardes. Gracias, doctora. Gracias, doctora.